¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme, ya saben, este primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos todos los domingos a aprender a invertir. Sí, también en plenas fechas navideñas tenemos programas de estreno. ¿Y qué programas tenemos preparados para ustedes? Ya verán nuestro invitado de hoy. Ya saben, tratamos de coger nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo además siempre con ayuda de los mejores. Hoy no en el estudio, sí desde su retiro vacacional navideño, bueno, no sé si vacacional, desde luego retiro navideño, sí por las fechas y por dónde está. Domingo Soriano, al teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Vacacional no, porque aquí estoy. Bueno, pero ¿estás trabajando o estás retirando? Bueno, en este momento estoy trabajando y en general estoy medio. Esto del teletrabajo no sé si me convence, porque se viene uno a Asturias y está solo a la mitad. No, pero estás en tu casita de Asturias, esa de la que siempre hablas, encantado de la vida allí, ¿no? Está muy bien, pero que antes nos desconectábamos más. Ahora está siempre a medias solo. Bueno, pero yo te agradezco que estés ahí un domingo como hoy, que, bueno, por cierto, feliz Navidad. ¿Qué tal pasaste Feliz Navidad. La noche con la familia y eso bien? ¿Muchos Todo muy excesos? bien y feliz Navidad a todos. No, hombre, ya sabes que yo soy un hombre moderado en general. ¿Acompañaste la cena con Marqués de Riscal, aunque hoy no tenemos la promo? Sí, claro, una referencia en estas fechas. Desde luego que sí. Domingo, pues muchas gracias por estar ahí. Apúntate, ya verás qué invitado tenemos hoy. Hoy, lamentablemente, no nos acompaña nadie desde Value School, pero siempre lo tenemos presente. Andrei Trucmel le tendremos muy prontito de vuelta aquí en el estudio Tu Dinero Nunca Duerme. A quien sí que tengo es a mi otro de los mosqueteros, a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Juan de Mariana, vaya año para el Juan de Mariana. Director de La Trinchera, vaya año para La Trinchera. Y aquí dando el callo toda la semana. Dando el callo y por lo tanto 2 tarjetas rojas que tenemos que presentar hoy, porque por mucho que Domingo entre por teléfono, para mí es tarjeta roja. Tarjeta roja, bueno, sacamos el negativo. Tarjeta negativo para Domingo y negativo para Andrei. Positivo sí. Para mí. A mí me borras todos los negativos que tenía acumulados. Bueno, eso lo negociamos luego más tarde. habrá que... Pues sí, es verdad que ya mis 2 negativos los cubriste. Vale, de acuerdo. Así que bueno, pues ahí dejamos en empate de momento. Domingo te tienes que poner las pilas, ya lo digo, ¿eh? Ya para el siguiente, aquí. En 2026 seré más constante. Muy bien. Bueno, pues ¿y quién nos acompaña hoy? ¿Quién nos acompaña en el estudio? Pues uno de los grandes, uno de esos que nos encanta tener en el estudio, uno de esos invitados de los que aprendemos tanto, de los que nos obligan a coger papel y boli, de los que nos explican por qué han escogido una compañía para incorporarla a una cartera, es decir, aquellos decisores que aprietan el botón previo estudio de horas y horas y horas de compañías, modelos de negocio, entornos de competencia, etcétera, etcétera. Él es miembro del equipo de inversión de Cobas Asset Management y es Iván Chevedine, un amigo de este programa y que yo celebro que en estas fechas esté aquí. Iván, muchas gracias por venir. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues sí, estoy contento porque hace no sé cuánto tiempo que no venía. Ya unos meses, sí. Quizás un año. Un año, sí. Sí, feliz Navidad. Y aquí a celebrar este año. Menudo año, ¿eh? Está cerrando bastante bien. Pero ¿cómo son, Manuel, Domingo, tú que no le ves, los value investors, analistas de la talla Chevedine, con el año que han tenido, sobre todo en alguna de las carteras, con la pinta que está cogiendo todo, precisamente para sus propias carteras, ese potencial de revalorización, y te lo dice con naturalidad, sin grandes aspavientos, tampoco le notas una felicidad así en la cara, es como... Sí, esto va como tiene que ir, pero todavía tiene que ir mejor, ¿no? Es una cosa... Hombre. Sí, como si fuera normal estar casi en el 50% de rentabilidad. 50% en el año. Tela, ¿eh? Bueno, más 50. Yo creo que habría que... Causa-efecto, ¿no? El efecto es del 50%, pero ¿cuál es la causa? Y creo que la causa, entre comillas, es el equipo que tenemos detrás. Bueno, pues yo, aprovechando las fechas, ¿no? Doy gracias a Dios por poder trabajar en Cobas y ya a algunos sonará un poco exagerado o incluso fuera de lugar o que no sea cristiano, ¿no? Pero para mí no, por 2 motivos quizá. Primero porque soy cristiano y en la Biblia dice que quien te da la sabiduría para hacer la riqueza es Dios. Y en segundo lugar porque me creo un afortunado de verdad de poder trabajar codo a codo con el equipo que hemos formado en Cobas. Bueno. Es un equipo profesionalmente a uno, como en otros sitios, pero en Cobas tenemos
muy, muy buen ambiente, tenemos un lenguaje, que, como diría, el value investing, tenemos una estructura mental parecida, no somos iguales obviamente, y además tenemos un jefe que más que un jefe es un director de orquesta, un poco Francisco García Paramés. Qué fantástico. Oye, pues me imagino que estarán escuchando, tus compañeros estarán muy contentos. Ojalá todo el mundo pudiera hablar así de los equipos de trabajo. Yo puedo hacerlo, Sin duda. Aquí en Es Radio no me puedo quejar de la compañía de ninguno de los equipos. Es verdad que todos remamos a una y eso siempre se agradece mucho en el trabajo. Iván, vamos enseguida al programa de hoy, pero antes tengo que hacer algunas recomendaciones, como por ejemplo el reloj Durcal. ¿Por qué? Bueno, pues porque sobre todo aquellas personas que nos escuchan y que tienen a sus padres o a personas mayores a su cargo viviendo solos, hay que decirles que vivir solo no significa necesariamente estar desprotegido. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, recuerda que las caídas, los despistes, las urgencias no avisan, cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. Bueno, pues con la teleasistencia Durcal podrás proteger a tus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de casa. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerlas, infórmate llamando al 910 888 852. Repito, 910 888 852. ¿Y qué conseguiremos? Bueno, pues con Libertad Digital conseguiremos la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas, y no lo olvides todo llamando al 910 888 852. Protege a tus mayores porque su seguridad es lo primero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 325 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 310 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Brut Natur de Benito Escudero. Una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha Becker. Una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de cabra con pimentón y una cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 325 euros. 310 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos consultar. Bueno, pues programón, como le teníamos prometido. Tenemos a Domingos en el teléfono, a Manuel Llamasaquí y a Iván Chevedine del equipo de inversiones de Cobas Asset Management. Iván, antes de hacer las recomendaciones e irnos a los consejos publicitarios, nos dejabas una pelotita botando encima de la mesa que me parece que hay que rematar, ¿no? Porque hemos hablado aquí contigo muchísimas veces de cómo está el mercado, de cómo habéis encontrado grandes oportunidades en mercados que estaban, bueno, pues digamos olvidados de la mano de Dios. El español ha sido uno de ellos. Y yo creo que este año ha quedado muy de manifiesto. Luego ya entraremos en valoraciones. Hemos hablado pues de compañías que os han opado, de cómo habéis analizado diferentes tesis de inversión, pero nunca hemos hecho un especial hincapié en el equipo humano que formáis dentro de Cobas, precisamente para generar esas ideas, para generar esa cultura y al final para generar unos resultados que, como decimos, este año del 50%. Ojo, que se dice pronto. Y el 28 en selección. En el selección, sí, tremendo. Está muy bien. Pues sí, lo que te decía, causa-efecto. En Cobas prácticamente venimos trabajando juntos toda la vida. Un servidor, entré a trabajar en marzo del 2003, o sea, ya que ha pasado tiempo. Pues sí. Entré como becario, luego en verano del 2008 entró Minkun a trabajar. Y gracias a esto es que podemos tener más de un 15% de la cartera internacional invertida en Asia, en Hong Kong, Corea, Japón, varios países.
y viendo otros. Mingun Chan, que es uno de los miembros del equipo de análisis, que además le tenéis radicado, no sé si es... Ahora está en Singapur. En Singapur, y ahí es donde os cubre la parte de desconocimiento tanto cultural como de idioma que hay en la zona, ¿no? Sí. Aparte que, Paco, viajamos, vamos de cuando en cuando a la zona, así es que nada, está muy bien. Luego, Carmen Pérez entró en febrero de 2009, ya también ha pasado unos cuantos años. Juan Huerta de Soto se unió al equipo en septiembre de 2013. Juan Cantús entró en enero o a principios del 2015. Y el último en entrar al equipo fue Vicente Martín, allá por noviembre del 2016, cuando montamos Cobas. Pero habría que recalcar que Vicente era un analista en Santander. Y de cuando en cuando yo le llamaba, hablábamos, discutíamos y ya tenía el feeling de cómo trabajaba Vicente. Entonces, aparte de estar trabajando toda la vida juntos, es que tenemos un proceso de inversión que lo hemos ido perfeccionando con los años. Lo explicamos en nuestra conferencia de mayo del año 24, para quien quiera verlo en detalle, pero en realidad es bastante sencillo. Está completo, creo, en el canal de YouTube de Cobas, ¿verdad? Correcto, está ahí. Y como te decía, venimos trabajando toda la vida juntos, el que menos 9 años, pero claro, Cobas no es una historia de 9 años. Para entender realmente Cobas hay que ir hasta 1993, cuando Francisco García Paramés fue nombrado director de inversiones en Bestinver. Y obviamente ya han pasado más de 30 años. Quien haya invertido 100 euros desde el principio hasta ahora habría multiplicado por 40. Wow. Se hubiera convertido de 100 en casi 4.000 euros. Fíjate. Una rentabilidad más o menos del 12%. Entonces está bastante bien, pero eso es historia. Sí. Como decías, la actualidad es lo que acabas de mencionar al principio del programa. Iberia, un poco más de 50%, el Fondo Internacional 24%, el Selección 28%, y algo muy interesante es que el Renta, más de un 4,5%. En lugar de tener el dinero en el banco que no te da nada, nuestro fondo el Renta, está en el 4,5% y va como un 26% desde su lanzamiento. Fíjate. Resultados espectaculares. Iván, me gustaría preguntarte por la cartera ibérica, que como bien estás comentando, ha experimentado un resultado este año, en lo que va de año, del 50% de subida. ¿Cuál es el potencial de revalorización? Porque evidentemente los resultados son excelentes, pero entiendo que ahora estáis en momento también de rotar cartera para buscar nuevas oportunidades. Por un lado eso, potencial de revalorización. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las compañías que están impulsando más esta excelente rentabilidad en lo que va de año? Como bien dices, obviamente si la cartera sube un 50%, el potencial se reduce. El año pasado el ibérico tenía 120% más o menos de potencial, ahora está en 81, 82, 80, alrededor de 80%. ¿Y qué es lo que ha funcionado más? Pues varias compañías. La principal quizás es Técnicas Reunidas, la compañía de ingeniería que es de Oil Services, que hace unos años estaba cotizando a 9, 10 euros, incluso cuando hizo la ampliación de capital, fue a 6 euros. Hace nada ha estado cotizando a 30 euros. Eso nos ha dado un muy buen impulso. A principios del 2025 estuvo estoy hablando de memoria, pero al más o menos 11 euros. Se fue a 30, vendimos un poco, ha caído a 27 más o menos. Otras compañías que también lo han hecho fenomenal. Es una compañía que tuvimos un 2% más o menos de peso, pero es Arteche. Es un poco desconocida, sí. Pero todo el mundo está muy caliente, disculpen la expresión, con la transición energética, con las redes, pero Arteche lo que hace es los transformadores para las subestaciones. Y nadie la conocía. Nosotros empezamos a comprar a principios del 24, en marzo del 24 hace un Capital Markets Day, explica al mercado cuáles son sus planes, su estrategia, y hoy está en 22 euros. Wow. Entonces, obviamente hemos ido vendiendo poco a poco, pero también ha contribuido de manera importante. Otra compañía que nos ha ido bastante bien
es Atalaya, que es nuestra compañía de cobre en la península ibérica. Y aquí Atalaya Mining, ¿no? Atalaya Mining. Aquí era un poco desconocida porque estaba radicada en Chipre, cotizaba en Londres y luego el activo estaba en Iberia. Entonces era un poco hasta que había analistas de casas grandes que empezaron a cubrirla y la historia se fue haciendo conocida, y ahora con el cobre que está un poco en máximos, lo ha hecho fenomenal. Creo que esas son las compañías que más han impactado en la cartera. Y en la parte internacional, pues hay un poco de todo. Avio, que es nuestra compañía italiana, que se dedica a hacer los rockets, los propulsores para lanzar los satélites. Esos propulsores también sirven para lanzar misiles. Y suena un poco mal, ¿no? Pero si quieres la paz, prepárate para la guerra. Totalmente, ¿no? Otra que también teníamos de defensa era Babcock, que en el peor de los momentos estuvo 3,5, 4 libras y ahora está en 12. Entonces, también la hemos ido vendiendo poco a poco y así, hay un poco de todo. Academedia, que es de colegios en países nórdicos, ha subido también otros 50 y tantos %. O sea, va un poco... Y hemos ido rotando. Eso son, digamos, confirmaciones de las tesis que tenéis en cartera y que habéis ido estudiando y metiendo. Lo cual, bueno, pues convierte estos resultados que estamos comentando y que son espectaculares y brillantes. Pero vosotros mantenéis que la revalorización o el potencial de la cartera sigue siendo muy altos. Te hablo de memoria, de la última vez que lo miré, pero por encima del 80 y tantos %, tanto la ibérica como la selección. Me parece que estaba en una revalorización, un potencial por encima del 80, ¿no? Como te decía, la cartera ibérica un 80 y la internacional más o menos un 100%. Un 100%, bueno, fíjate, por encima del 80. Claro, porque hemos hecho cierta rotación también. Claro, eso te iba a decir, que a ver qué nos puedes contar de esa rotación que habéis hecho, y luego una cosa que a mí me encanta del trabajo que hacéis, que es el banquillo, esas compañías que os hacen ojitos, que miráis, que os empiezan a gustar y que empezáis a colocar ahí para cuando sea una buena ocasión, que es cuando se empiezan a confirmar tesis, tenéis que ir vendiendo e incorporando nuevas ideas a la cartera. ¿Cómo va ese proceso? Y si hay alguna de esas compañías que os hacen ojitos y que os gustan mucho, pues también, coméntanoslo. Pues sí, por ejemplo, habíamos, con la revalorización que tuvo Técnicas, la bajamos del 5% y subimos tanto SACIR como Meliá. Ah, mira, Meliá. Pero Meliá la teníais desde hace tiempo. O sea, sí que la hemos tenido. El proceso tampoco es meter compañías nuevas y que pesen mucho. No, es paso a paso. Ir cambiando pesos. En general, vamos, conforme nos va gustando la tesis, los precios nos acompañan, que hay un potencial de revalorización bueno, vamos subiendo el peso. Y las que están alrededor del 4 o 5% son las típicas que si un Atalaya que pesaba mucho o un Técnicas que pesaba mucho lo hacen bien, bajamos del 5% y esta la subimos del 4 al 7, 8% que están ahora más o menos. Ese es el proceso. Nada disparitado ni nada alocado. O sea, vamos poco a poco. Y de forma gradual. Sí. Coméntanos, Iván, si puedes, la tesis concreta de SACIR, que es una compañía que yo creo que conocen mucho nuestra audiencia, pero ¿cuál es vuestra tesis de inversión? ¿Por qué creéis que tiene tanto potencial de revalorización? Te hago una pregunta. ¿Tú cómo calificarías a SACIR? ¿En qué sector la pondrías? Claro, es que es curioso. Normalmente lo relacionas con el sector de la construcción. Construcción e infraestructuras, Pues, ¿no? construcción e infraestructuras, efectivamente. Yo Lo vemos en las grandes obras que ahora, sobre todo en Madrid, ¿no? Y ves ahí el cartel de SACIR, te suena a eso, a Sí. empresa de construcción, claro. Pues esa es la historia, que es una desconocida en lo que hace realmente. Y esto es una historia un poco bastante larga. En los 2000, 2009, 10, esta compañía estaba un poco en construcción, en inmobiliaria, y casi no la tocábamos, la mirábamos un poco de lejos, pero en 2011 cambian el CEO y lo que hace es una transformación y poner orden. Del 2011 al 2015 hubo una transformación en la compañía, poner orden
Luego, en el 2015, nombran a Carlos Mijangos como director financiero y ese año lanzan un plan estratégico de cómo convertir esta compañía de constructora a una compañía de infraestructuras, concesiones. Y los números lo avalaron, nosotros empezamos a verlas en ese momento. Más o menos en el 17-18 empezamos a invertir poco a poco y por darte unos números, más o menos el EBITDA, el beneficio, el cash, digamos, antes de intereses, impuestos y demás, estaba alrededor de 500 millones y la constructora era como 50 millones, la constructora y otros negocios. Hoy, bueno, el año pasado cerraron 2024 con más de 1.300 millones de EBITDA. Wow. Y con el 90% de ese EBITDA que venía de la parte de concesiones. Infraestructuras. Infraestructuras. Cuando digo concesiones son carreteras, hospitales, trenes, cárceles, un poco de todo. Y la parte de construcción, el 70% más o menos de la cartera de construcción la dedican a construir los hospitales, las carreteras de la división de concesiones. Entonces, tiene una simbiosis bastante buena, pero ya ha dejado de ser una constructora. Y lo bonito es que para nosotros SACIR es, ¿cómo te diría?, como un bono con descuento. ¿Por qué? Porque, primero, sus concesiones tienen una vida media joven, son jóvenes todavía. La vida que les queda son más o menos 28 años, o sea que tenemos concesiones para rato. Y otro punto muy importante es que el 90% de sus concesiones casi no tienen riesgo de tráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que si pasa un coche o no pasa, igual te pagan. Entonces, para nosotros, por ese motivo, es un bono con descuento. Tienen garantizadas tires de X% en cada sitio donde está. Y otro tema muy interesante es que no depende de 3, 5 activos. Tiene 76 activos. Obviamente que en algunos tiene el 30%, en otros 50%, en otros sí el 100%. Y está diversificada en varios países. Italia, España, Chile, Colombia. Acaba de entrar en Estados Unidos. También está entrando en Australia. Entonces, se está diversificando de manera importante. Domingo, creo que querías preguntar. Sí, yo, quería preguntarte un poquito por lo que ha pasado este año, porque yo intuyo que las personas que estén llegando de nuevas a los mercados financieros, que hayan empezado a escuchar hace poco Tu dinero nunca duerme, les llamará enormemente la atención este movimiento del IBEX, que es que el conjunto del índice está por encima, lo estaba viendo ahora, por encima del 45%. Con dividendos se va al 50%. Claro, entonces alguien dirá, oiga, ¿no se supone que los mercados financieros son un lugar más o menos eficiente en el que la gente pues están algunos de los tipos más inteligentes del mundo, muchísimo dinero metido, nadie quiere perder dinero ni regalarlo? Pero claro, que haya subido por encima del 50 con dividendos en un año, es que tampoco ha pasado nada en España que digas justifica ese movimiento, porque dijeras, no, es que España ha descubierto, yo qué sé, el yacimiento de petróleo más grande del mundo, las reservas, y es que eso ha hecho que se haya disparado. Bueno, pues sí, España ha crecido más o menos, pero no ha habido nada excepcional. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que esté recién llegado a este mundillo que todos esos fantásticos inversores, todo ese dinero que se mueve en los mercados financieros, ahora valore el IBEX un 50% más que en enero? Es que hicieron el tonto en 2024, no solo en 2024, pero la verdad es que el IBEX llevaba languideciendo pues casi más de una década. ¿Por qué esa década de castigo al IBEX? ¿Por qué ahora esta especie de fiesta que no se ha visto muchas veces, un índice pues subir estos porcentajes? ¿Qué ha ocurrido? ¿O tiene alguna explicación racional o simplemente es una moda? ¿Cómo le podríamos explicar esto a alguien? Tú, y ya más allá de los conceptos generales, tú que llevas siguiendo la cartera ibérica de Cobas desde hace muchos años, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto tanto los años malos, los años en los que parecía que España era ininvertible, como estos meses de exuberancia? Aquí hay que ir un poco a la macro de España. La macro de España, gracias a la migración que estamos teniendo
tanto Latinoamérica, África o el norte de Europa, el GDP, el PIB está creciendo de manera importante y obviamente cuando la macro crece, los bancos se ven beneficiados. Lo que pasa es que los bancos han subido, gran parte de la explicación de este 50% del IBEX viene explicado por bancos. Otra parte importante viene explicado por la subida de prácticamente multiplicado por 3 Indra. Y luego ya hay otras compañías que lo han hecho entre 70 y 80%, pero digamos que los bancos es la parte que lo ha hecho de manera importante y con más peso. Y nosotros hemos logrado este 50%, hemos empatado entonces con el índice sin tener bancos y teniendo muy poco tiempo Indra, porque Indra, si bien es cierto, era un muy buen negocio, estaba barata a principios de año, pero es precio y valor. Si nosotros pensamos que vale X y ya está en 2X, tenemos que vender. Y aquí quizás una reflexión sobre por qué ha subido Indra, ¿no? Indra ha subido porque pensamos que ahora vamos a crear una compañía, un campeón nacional de defensa. Hombre, una compañía... Es decir, es el empeño de Ángel Escribano desde antes de llegar a la presidencia de Indra. Correcto. Lo que pasa es que una compañía de defensa no se crea en 3, 5 años. Esto tarda mucho. Tienes que demostrar que tu producto es bueno, tienes que invertir y ya sabemos cómo son las compañías dirigidas por gobiernos que invierten. Mala inversión, eso seguro. Sí, vamos, lo que ha demostrado es que lo que quieren es comprarse todo lo que puedan comprarse lo quieren comprar. Y la cuestión es a qué precio. Claro. No responde tanto a criterios económicos, sino más a criterios políticos, ¿no? Ya. Y la pregunta directamente, Domingo, es, ¿todavía, a pesar de esto, vemos oportunidad en el mercado? Pues el viernes de la semana pasada, una compañía, Semapa, que ya creo que le he explicado alguna vez aquí, que es un holding que tiene la papelera más eficiente de Europa, Navigator, que nosotros siempre usamos Navigator en la oficina, a la 4, sí, toda la vida. habremos visto paquetes de folios que ponen Navigator, seguro. Aparte de tener un negocio que es muy bueno en Navigator, que temporalmente está afectado por unas cosas que ahora sí eso comentamos, ha vendido el 100% de su división de cemento por 1.400 millones de euros. La compañía capitalizaba como 1.700, me parece, y el viernes subió un 24-25%. Wow. ¿Que el mercado ha subido, que está caro? Sí, pero hay compañías todavía que están baratas. Y la cuestión es, ¿qué va a pasar, no? Y si es que algo barato, siempre termina pasando algo. Por ejemplo, otra compañía que nos ayudó mucho a principios de año, Catalana Occidente, estaba tirada de precio. Vino la familia y ofreció como un 40% sobre el último precio que estaba cotizando. O sea, la cuestión es, obviamente, que hay que remangarse, hay que estudiar compañía a compañía, hay que ir una por una. ¿El mercado puede estar caro? Pues no lo sé. Conversábamos antes de entrar a la grabación, el S&P está en 25 veces, nuestro fondo internacional está en PER, 25 veces, nuestro fondo está alrededor de 8. La bolsa española está en 15, nuestra cartera está en 9. Entonces, ya con que lleguemos a esos múltiplos, ya tenemos un potencial de revalorización importante. Iván, comentas, y me parece muy, muy interesante, tema bancos. Los bancos, el sistema financiero, ha sido el gran catalizador de la subida que ha experimentado el IBEX en los últimos meses, como consecuencia del crecimiento económico, consecuencia también del incremento de los tipos de interés, después de atravesar una década prácticamente con la banca absolutamente por los suelos, tipos de interés cero, grandes dificultades, la crisis financiera con el estallido de la burbuja hace ahora 15 años. Hay inversores value, y además algunos de ellos lo hemos tenido aquí en este programa, que han invertido en bancos. Han comprado bancos cuando la banca española, bueno, pues cotizaba a precios muy bajos. Vosotros no habéis tenido bancos. ¿Cuál es la razón o la explicación del no haber invertido en bancos? Porque entiendo, y esto también es algo típico en los inversores value, el tema de la banca
es ciertamente complejo, porque no es un negocio al uso, hay que tenerlo en cuenta. Los balances de los bancos, además, hay que verlos con mucha cautela. En vuestro caso concreto, ¿por qué no habéis invertido en bancos? Te lo respondo. Mira, hay otra compañía que se dedica a paneles solares, que no quiero decir su nombre, que está apalancada como 5 o 6 veces deuda evita. ¿Invertiríamos ahí? Hay mucho riesgo. Puedes ganar mucho dinero, pero hay mucho riesgo. Los bancos están apalancados mucho más que eso. Mucho más. Y yo hago una pregunta a la audiencia. ¿Cuál creen que es la materia prima de un banco? El dinero. En teoría, los préstamos, ¿no? El crédito. El tipo de interés. Tipo de interés. ¿Quién controla eso? Los políticos. Los políticos. Bancos de dinero. ¿Qué pasa cuando ganan mucho dinero los bancos? Impuestos. Le sienta mal a los políticos. Entonces, si podemos evitarlo, si tenemos una cartera que tiene unos potenciales interesantes, ¿qué necesidad tenemos de invertir en un negocio que está muy controlada por la política y por los bancos centrales y demás? Que quien lo haya hecho, chapó, me quito el sombrero, o sea, lo ha abordado, ¿no? Hay bancos que han multiplicado por más que duplicado. Entonces, bien por ellos. Sí, sí. No, bueno, y hay otros gestores value que aquí han estado defendiendo la incorporación de algunos bancos a su cartera, que les ha ido fenomenal. Que han vendido ya, ¿eh? Que han vendido ya, pero que han aprovechado efectivamente ese lugar lúgubre que ocupaba, como la bolsa española hace unos años, que estaba todo baratísimo, y de repente, pues viendo que iban a subir los tipos de interés, que efectivamente esa materia prima con la que trabajan los bancos iba a crecer de valor, y dijeron, bueno, pues mira, y es verdad que han realizado... Pero también es cierto, como bien comenta Iván, que cuando ahí los está bancos... el nivel de riesgo que quieras asumir, ¿no? Sí, por un lado está el tema del apalancamiento, pero por otro lado, como bien comenta Iván, es cierto, porque además lo hemos escuchado, cómo los bancos, al generar beneficios, ya rápidamente ha salido el político de turno por parte del gobierno a decir, esto no puede ser. Los beneficios caídos del cielo. Los beneficios caídos del suelo. Nos enseñaron a decirlo hasta en inglés. Y empezaron a aplicar subidas de impuestos con nombre y apellidos, porque hay que recordar que en España banca y energéticas están castigadas fiscalmente por ser banca y energéticas. Por ser banca y energéticas en comparación con otras empresas. Pues, ¿cómo se dice? A los manueles hay que ponerles un impuesto. Hombre, no des ideas, Luis Fernando. Domingo. Sí, la verdad es que lo de los bancos, un día teníamos que montar un debate, ¿eh? Pues mira, te recojo el guante. Entre los que se han atrevido y los que no. A ver, los bancos también para gente que están igual, ¿no? Los recién llegados o dirán, ¿y por qué los bancos? Bueno, ese punto que decía Iván, ¿no? De endeudamiento, ¿no? De apalancamiento es muy importante. Y luego a mí siempre me han parecido los bancos, no sé cómo lo ves tú, Iván, que son de las empresas en las que es más difícil... ¿cómo decirlo? Analizar. Valorar realmente lo que tienen en el balance o ser, no sé, tener seguridad sobre lo que esconde cada uno de los apuntes, ¿no? Porque al final, en otro tipo de empresas, dices, pues tiene estas fábricas, estas marcas, estas ventas. Un banco lo que tiene son créditos, son préstamos, dices, ¿cuánto valen estos activos? A mí siempre me ha resultado muy complicado, porque al final dices, ¿cuántos de sus hipotecados le dejarían de pagar en caso de una pequeña recesión? ¿Cuántos impagados tendrían? Pues es dificilísimo. Yo no sé si va por ahí también la reticencia. Y bueno, esa idea de tener compañías en las que uno pueda ver su horizonte a 3, 5 años con cierta seguridad. Completamente de acuerdo, Domingo. Yo prefiero una compañía que por un lado entre el iron ore, el carbón y por el otro lado salga el acero, en lugar de algo opaco que no sé si han provisionado bien el riesgo o crediticio que están cogiendo con los clientes. Entonces, como decía hace un momento, ¿para qué tomar ese riesgo si tenemos otras compañías muy buenas, menos endeudadas y con un potencial de revalorización interesante? Sí, tiene todo el sentido. Me gustaría que volviéramos un minuto, si os parece, a una de las tesis que estabas explicando antes, que era la de SACIR, porque me he quedado con un par de preguntas en el tintero. Decíais, Iván, que habéis entrado, si no recuerdo mal, hablabas del 17... Hombre, hemos entrado, salido, dependiendo. Ahora
Mi pregunta es si esa ventana de oportunidad tuvo algo que ver con una de las grandes crisis reputacionales que sufrió en su momento SACIR y que tuvo que ver con el escándalo de las obras en el canal de Panamá. No sé si eso castigó a la compañía lo suficiente como para que empezara a tener precios más atractivos y que os fijarais en ella. Sí. Lo digo porque yo recuerdo como profesional periodístico que iba a las ruedas de prensa de SACIR, donde iba explicando, estamos ahí todos los periodistas pasando un calor horrible en un despacho, pero tratando de obtener respuestas, ¿no? Y ahí explicaban que ellos realmente pues estaba todo bien, que no iba a pasar nada, que iban a terminar las obras, que no nos preocupáramos, y efectivamente, las obras terminaron. Las obras terminaron, pero no reconocieron todos los costes que incurrieron en esas obras. Entonces, esto les generó que el apalancamiento aumente. Y como decía, en el 2017-18 la deuda era casi de 1.200 millones, la deuda de la corporación. Porque hay en una compañía de infraestructuras hay deuda que se asigna a la carretera, al proyecto, y otra deuda que está en la matriz. Esa deuda en el 18 era más o menos 1.200, estoy hablando de memoria, pero 1.200 millones, y el año pasado eran 150 millones. Wow. Fíjate. Entonces, eso fue el momento en el pico. Lo que han hecho es asumir la pérdida ahí. Panamá no ha reconocido en parte, pero bueno, eso ya es historia. Y lo bueno es que SACIR ahora es una compañía completamente nueva. Es más, tenía una división de servicios, que también la vendió, ha ayudado a bajar la deuda. Y ahora, ¿qué es lo que tiene? Que quizás es lo que más importa. Y es que sus concesiones, a lo largo de la vida útil de esas concesiones, SACIR estima que va a recibir 17.000 millones de dividendos de esas concesiones. La market cap de SACIR son 3.000 millones. Obviamente que esos 17 son a lo largo de muchos años. Eso hay que traerlo a valor presente y la compañía hace ese ejercicio, hace una valoración cada año, año y medio, y la última valoración dice que son 4.000 millones este año, 5.000 el 27 y 10.000 más adelante. Entonces, bueno, cada uno que haga su valoración, pero es una valoración que hace la compañía apoyada en un consultor externo. Entonces, ¿qué es la base de nuestra tesis de inversión? Unos flujos de caja más o menos estables. ¿Por qué? Porque no tienen riesgo de tráfico y aquí la única duda es el riesgo de contrapartida. Chile, ¿te va a dejar de pagar? Claro. Pues entonces hay que mirar a cuánto están cotizando los bonos de Chile, porque el riesgo último es del que te ofrece, del gobierno que te está dando esa concesión. ¿Italia te va a dejar de pagar? Colombia, pues puede que en Colombia con Petro tengamos más dudas. Pues acaban de vender 3 concesiones ahí por encima de su valoración, 12% por encima de la valoración que tenían de 3 concesiones. Entonces, hay una valoración, están saliendo de países un poco más problemáticos, digamos, están balanceando mejor la cartera y con estas ventas prueban que su valoración tiene más o menos sentido. En 2020-21 vendieron otra concesión en España, Guadalmedina me parece que era, la de Málaga, a 220 millones y también un 10% por encima de su valoración. Entonces, la tesis en SACIR es esa, flujo de caja, que es un cuasi bono, habrá más o menos, y a qué tipo de interés descuentas. ¿De verdad piensas que, por ejemplo, me estaba acordando, en Chile ellos utilizan más de 11, 12 veces, 11 y pico % de descuento para descontar su flujo de caja, cuando el bono de Chile está en 5,5 o 6. Entonces, creemos que hay recorrido para una mejor valoración que esos. Hay que tener en cuenta que España, o sea, nosotros tenemos, es cierto que comentaba antes Domingo, ¿no? Y lo hemos abordado en alguna ocasión, que somos muy rigurosos, exigentes y críticos con nosotros mismos. La bolsa española ha sido denostada, no solo por los inversores foráneos. Y en este programa más de 2 veces. Sí. No solo... ¿Cómo se ríe, Iván? Ya os oía yo. No solo los inversores extranjeros, también los inversores españoles. Sí. Pero es cierto que tenemos grandísimas compañías muy buenas, que aunque están radicadas en España y tiene esa mala imagen de España en general, pero son multinacionales, que operan fuera. O sea, su gran negocio está en el exterior. El caso de SACIR... SACIR, tienes a Ferrovial, tienes a CS... Bueno, Ferrovial ya no cotiza en el IBEX, pero... No, pero es español. En el caso... O sea, en este tipo de compañías
claro, SACIR, que era una compañía de construcción que se dedicaba a construir vivienda durante la crisis inmobiliaria, con mucho negocio radicado en España, ahora se ha convertido en una gran constructora, en una gran empresa de infraestructuras, de obra pública, pero muy diversificada en el exterior. Es ciertamente interesante. Comentabas también, porque tenemos grandes compañías, en el caso de obra pública, España es un referente, tenemos compañías especializadas en obra pública, en concesiones, con gran prestigio a nivel internacional, pero otra cosa, que además has hablado de ello y me gustaría que lo abordáramos de forma más profunda, el tema de los hoteles, el tema del turismo. Meliá, el grupo Meliá. Solo hay que salir fuera de España para darte cuenta la calidad hotelera que tenemos en este país. Es espectacular. Es que no es lo mismo un hotel de 4 estrellas en España que un hotel de 4 estrellas fuera de España. Es que es una diferencia abismal. Aquí un hotelito de 3 estrellas en muchas ocasiones es considerado un hotel de calidad fuera del país. Yo he estado en 3 estrellas que en otros países serían 5 gran lujo. Vamos. Tal cual. Entonces, Grupo Meliá, ¿qué nos puedes decir sobre esa tesis? Pues primero que hay una familia detrás. Y luego que es una cadena hotelera sui generis, porque tiene muchos de sus hoteles en propiedad. A cada 2 años más o menos hacen una valoración externa de los hoteles, y si tú coges solo esa valoración, vale más o menos 20 euros por acción. Y está cotizando a 7,5, 8 euros más, 7, 8 euros. Te mueve entre 7 y 8. Claro. Ahí ya solo con esos activos. Solo con esos activos ya tienes más que el market cap. Que el mercado va a reconocer esto, que la compañía va a hacer algo para poner en valor esos activos. Puede que sí. ¿Y por qué digo puede que sí? Porque esta es una compañía familiar que tiene 50 y pocos por ciento, pero el padre, el que fundó, Gabriel Escarrel, padre, acaba de fallecer lamentablemente hace poco. Y él era muy patrimonialista. O sea, tener activos, assets. Pero claro, Gabriel hijo es el CEO, presidente. Ninguno más de sus hermanos trabaja en la empresa. Ni nietos, ni sobrinos, ni nada. Entonces, claro, si tu activo vale 20 y está en 7, 8, vas a tener que hacer algo para poder contentar al resto de hermanos o sobrinos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Es imposible saberlo. Pero los activos valen muchísimo más que la cotización. Y muy bien comentabas que la calidad de los hoteles es diferencialmente superior. Y en este sentido, en el 2015-2020, Meliá lo que hizo fue pasar de ser una cadena de 3-4 estrellas a 4-5. Entonces, claro, atraes un público distinto. Con más capacidad adquisitiva, más margen, por lo tanto. Claro. Pero para eso obviamente tienes que invertir. Invirtió. Felizmente que el COVID le pilló con muy poca deuda razonable. Vino el COVID, sufrió, o sea, la acción se fue a 3 y pico, estaba cotizando como en 9, 10 euros y ahora está en 7, 8 euros. Yo creo que no tiene mucha deuda, como he dicho. El COVID les perjudicó. Lo que hicieron es vender unos pocos activos y volver a unos niveles de deuda razonables. Tienes unos activos buenísimos en sitios que, muchos de esos sitios es imposible poner un hotel adicional. Esos son activos únicos. Otros sitios no, pero hay muchos de esos hoteles que es que no puede venir uno y ponerte un hotel al lado porque no hay sitio. Entonces ahí está el valor de la cadena hotelera Meliá. Nos estamos ya acercando peligrosamente al final del programa y no quiero dejar de darle la palabra a Domingo Soriano, que como lo tengo fuera, digo, pues mira, te doy paso ahora, haces la pregunta y luego a ver si nos queda tiempo para alguna más. Domingo. Sí, yo creo que, Iván, en todos los casos que has comentado, los bancos, con SACIR, ahora con Meliá, has utilizado el término endeudamiento o apalancamiento. ¿Y por qué eso os parece tan peligroso? Así de primeras, cualquiera que conozca cómo funcionan las empresas sabe que la gran mayoría de las empresas que hay por el mundo pues tiran de deuda. Casi muchas veces pensamos que es obligatorio, ¿no? Que se endeuden pues para invertir. Incluso en algunas ocasiones, en algunas escuelas de negocios se han planteado hasta que sería
hasta que es bueno endeudarse bastante, porque es una palanca de crecimiento, una forma de financiar una posible mejora de la empresa, y que si una empresa no tiene posibilidades, casi es una mala señal. Es una empresa a lo mejor estancada o sin opciones. Sin embargo, da la sensación de que a vosotros os interesa mucho, yo sé que a los value os gusta mucho, casi obsesión con que la empresa tenga una deuda o muy controlada o incluso nula en términos netos. La respuesta es muy simple. Si no tienes deuda, no puedes quebrar. Entonces, cuanto menos, mejor. Si eres una compañía cíclica, ten poca deuda, asumiendo no momentos de alegría, sino momentos de valle. Y luego, eso de crear valor endeudándote, cuidado, porque puedes pagar muy caro, puedes malinvertir. Entonces nosotros, no te digo que nos da repelús la deuda, pero casi. Nuestras carteras son casos puntuales que tienen deuda, y tienen deuda porque tienen activos detrás para financiar. Por ejemplo, SACIR. Si vemos el balance de SACIR, sí que hay mucha deuda, pero es porque ha invertido en activos que le van a dar un flujo de caja más o menos, no te voy a decir 100% seguro, pero sí, más bien, confiables, ¿no? Así es que es por eso. No deuda, menos riesgo de quiebra. Esta máxima es muy relevante, porque yo la he escuchado también en muchas ocasiones. Si no tienes deuda, no puedes quebrar. Eso es tal cual. El negocio podrá ir mejor o peor, pero por eso los estados pueden quebrar, y vaya si pueden quebrar. Me gustaría, aprovechando que estás aquí, Iván, no quiero perder la oportunidad de preguntarte sobre otra compañía que ha generado muchísimo revuelo. Es compañía española, pero ha generado muchísimo revuelo recientemente, porque ha estado implicada, bueno, pues en una gran polémica. Es el tema de Grifols, compañía que ese famoso informe en donde se le acusaba de haber maquillado Déjame que lo digan los espabilados de Gotham. Empresa Gotham, bajista, que se dedica no, muy bien, me pongo en corto, salgo un fraudes. Informe, baja la compañía, hago caja y a por la siguiente. Eso forma parte del mercado. Hay empresas que están especializadas en eso. Gotham ha acertado en algunas ocasiones, pero en el caso Grifols parece ser que no. Me gustaría preguntarte sobre esta compañía, cuándo entrasteis, si seguís viendo potencial, porque de hecho tiene, y corrígeme si me equivoco, un peso importante dentro de la cartera ibérica. Está cerca del 6-7%. No, menos. No. ¿Qué te diría? Pues primero, lo que habéis dicho, el informe ha quedado en nada. ¿En nada? Ha quedado en nada. Obviamente que la contabilidad no era lo más transparente, obviamente, eso no hay duda, pero poco a poco han ido mejorando la transparencia, que era una compañía muy difícil de tener reuniones con ellos. Y también otra cosa que te diría es que han bajado sustancialmente su apalancamiento poco a poco. Antes estaba alrededor de 8 veces, ahora está en 4, que es es mucho, sí. Pero también riesgo-beneficio, ¿no? Mucha deuda, parece que lo que decía Gotham no es cierto, el mercado la penalizó en exceso, pues es una oportunidad de crecimiento, de inversión, perdón, porque tiene unos productos muy buenos, creciendo, ahora no recuerdo a qué ritmo crecen, pero vamos, que por precio y valor estamos invertidos en esta compañía. Y también la ventaja de las barreras de entrada, ¿no? Porque es una compañía más especializada en tema de plasma, que no es fácil entrar en ese sector, no. Además que se requiere también... Es imposible, claro. Que haya uno nuevo que venga de cero, es imposible. Iván, nos quedan apenas 5 minutos para terminar el programa y me encantaría que nos dieras alguna pista de alguna de esas compañías que todavía no tenéis incorporada en cartera, pero que os está gustando mucho. Está en el banquillo. Yo sé que sois muy celosos de vuestra intimidad. Tenemos una compañía que hoy hemos decidido invertir, pero para el 1 de enero. Pero obviamente no te la puedo decir. Ay, ni siquiera así un poco de sector... Española. Ah, española.
Libertad digital. No No. nos hubiéramos enterado. Creo yo, no lo sé. No, Bueno, pero danos alguna pista. ¿Dónde estáis encontrando dentro de España así sorpresas que no esperabais o estáis encontrando un castigo del mercado mayor del que merecen esas compañías? En un contexto, además, Alcista. donde está todo, No, está todo disparado. en precios altos. por ejemplo, una compañía que hemos entrado, diría que después del verano, sí, creo que fue después del verano, es Grupo San José. Ah, mira. Grupo San José es una constructora, pero lo interesante aquí es que, aparte de tener caja, han aprendido de las épocas malas de que casi quiebran, tienen el 10% de Crea Madrid Nuevo Norte, Amigo. Operación Chamartín. Amigo, sí. Entonces, tú coges la valoración a la que Merlin compró, ellos tenían el 25%, en el 19 le vendieron aproximadamente el 15%, se quedan ahora el 10%, y es que es mucho más que lo que tiene en valor en libros el San José. Entonces tú vas sumando división a división y sale un potencial que no Muy está bien. nada mal. Un Así. muy buen potencial dentro de una constructora. Sí, Me obviamente. gustan las empresas que hacen cosas. Sí, obviamente. Bueno, en el tema de la construcción es que la operación Chamartín, hay que recordar, ha costado Dios y ayuda que salga Pues no, adelante. claro. O sea, 30 Bueno, años. Bueno, y todavía hay que hacer... Y todavía no se ha puesto la primera piedra. Lo bueno es que ya se empezó. Ya se empezó. se Empieza empezó. ahora. Exacto. Antes, en el 19, todos los políticos no estaban de acuerdo. Sí. Ahora sí, Ahora ahora sí. tienen todos los permisos, no solo los políticos, sino Adif pasó por ahí. El canal de Isabel II, uno de los, digamos, tuberías importantes, pasa por ahí. Todo lo que tiene, todas las compañías que están involucradas están de acuerdo en que se haga. Además, que sabemos que en España se crean 200.000 hogares al año y se construyen 100.000. Por eso es que los precios de las viviendas están tan disparados. Oferta y demanda. Tal cual. El político es que no entienden. Permite que construyas más y los precios van a bajar. Tal cual. Pero tienes que permitir que se construya más y eso pasa por dejar que las empresas constructoras obtengan beneficios de esa actividad y les merezca la pena el riesgo que ya de por sí entraña una actividad como la de la construcción. Pero bueno, chicos, es verdad lo que dice Iván, esto de que en España un político entienda qué es la oferta y qué es la demanda, pues parece muy complicado. Parece complicado, pero es tal cual. En el sector de la vivienda se necesita construir muchísimo más. En España hay escasez de vivienda. No se construye obra nueva, apenas 100.000 casas al año, cuando se están creando 200.000 hogares al año, y a ello se le suma el hecho de que encima la oferta de alquiler está restringida como consecuencia de la inseguridad jurídica. O sea, es que encima se han alineado todos los planetas para que se dispare el precio de la vivienda y del alquiler, pero no por motivos de mercado, sino por motivos de intervencionismo público. Sí, no hay una muestra de que estamos ante una situación insana o enferma. Es que en una situación como esta, donde falta mucha oferta y los precios están disparados, La restringen más todavía. no hay tortas entre las constructoras para ponerse a desarrollar suelo, porque la situación Por eso no lo permite. encontramos oportunidades que nos permiten tener este 80% de potencial todavía y 100 en el internacional, a pesar de un más 50, un más 26, 28 en el fondo internacional. Pues Iván, qué decirte, muchas gracias. De nuevo, feliz Navidad. Ya te adelanto el que pases una feliz salida y entrada de año la próxima semana, esta semana que arranca. Mis mejores deseos para el 2026. Uno tuyo para 2026. ¿Cuál es tu deseo? Pues nada, que Dios os bendiga en este 2026, más allá de lo económico, que eso ya nos encargamos nosotros. Muy bien. Que os bendiga en vuestras relaciones familiares, personales, que eso es lo que de verdad importa a la larga. Pues el dinero sube, baja, pero a la larga, si haces bien las cosas, con sentido, con cabeza. Pues lo mismo te deseo a ti, Iván. Domingo, Manolo, muchas felicidades a los dos también y mis mejores también deseos para este nuevo año que arrancaremos la semana que viene.
Un abrazo a los dos y a todos ustedes, señores oyentes, lo mismo, lo mejor, no se pasen con la cena de Nochevieja, tengan cuidadito con las uvas, recuerden que con cada uva generalmente nos suben un impuesto, así que ya se las tomarán de otra manera. Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo domingo, Tu Dinero Nunca Duerme, no paramos, siempre estamos todos los domingos, sea cual sea la época del año. Hasta entonces, disfruten y sean muy felices, amigos.